en un país extraño me encontré sin ti. No entendía el idioma ni las cosas que viví. Y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente. Y aún sin conocerte, convencido estaba de encontrarte a ti. De encontrarte a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Imaginé la vida que ahora vivo en ti, ni la gracia que me diste cuando a ti volví. Muy buenos días, queridos amigos. Estamos muy contentos porque tenemos hoy un estudio que nos va a dar el apóstol Esdras Alonso, que viene desde San Cristóbal de las Casas Chiapas para dar un tema muy bonito. Un tema que se llama Cantar de los Cantares del Rey Salomón. Estamos muy contentos, estamos transmitiendo desde Tecozautla, Hidalgo, y mi esposa y yo en el programa de la 100.9 FM, La Voz del Ejército de Dios. Amigos, no se vayan a separar, estén atentos porque este programa es de mucha edificación y muy interesante. Esta historia es una historia apasionante, les va a gustar mucho, no se separen, quédense con nosotros. Bien, miren, este es día 28 de octubre del año 2023, un día muy hermoso, este sábado muy hermoso, muy bonito. Tenemos el gusto y el privilegio de que Dios nos ha bendecido, Dios nos está bendiciendo hoy con la transmisión de nuestro apóstol Esdras Alonso, desde San Cristóbal de las Casas. No se olviden de contactar la página www.alasdeaguilacentral.com, que está a su disposición las 24 horas del día. Les saludan Marco Antonio Rodríguez, Sofía González y en cabina el apóstol Esdras González. Sí, ha sido un verdadero privilegio tener al apóstol, a su hijo también, con nosotros, unos días a su hijo Esdras Alonso Contreras. Ha sido un verdadero gusto compartir estos días con él. Tecozautla ha sido bendecida con su presencia y damos muchas gracias a Dios por su vida. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a hacer una oración para presentar este tiempo hermoso en las manos del Señor. Nos hace el honor de hacer la oración. Amén. Bendecimos tu nombre, Señor, eternamente y para siempre. Y en esta hora del día reconocemos que solo tú eres Dios y nosotros somos tu pueblo. Y con una actitud de adoración, de reconocimiento, declaramos una bendición para todos aquellos que nos están viendo, están sintonizando estos canales, estos medios, Señor. Y rogamos que tu palabra no vuelva vacía, y una bendición para el estado de Hidalgo, los municipios vecinos y nuestra nación, Señor. Rogamos tu bendición esta mañana a todo tu pueblo que nos están viendo esta mañana, Señor. Rogamos y nos presentamos delante de ti en acción de gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de dejarle la palabra al apóstol, quiero mandar un saludo, un fuerte abrazo a quienes nos ven en Ixtepec, Oaxaca, a San Cristóbal de las Casas Chiapas, a Veracruz, Cadereyta, Querétaro, a los policías de Tecozautla y de Huichapan. Mandamos un saludo y un abrazo a la apóstol Marlene Contreras. No dejen de ver su programa, cómo se sana, cómo se cura una herida, que se transmite todos los días de 11:30 a 1 de la tarde. No se olviden de contactarla por Facebook en la 100.9 La Voz del Ejército de Dios. Les dejamos la voz al apóstol
porque ya no se separen, es un tema apasionante y muy emocionante. No nos dejen, permanezcan con nosotros. Amén, que Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias aquí al pastor Marco, la pastora Sofi. Gracias a los líderes cristianos de este bello municipio de Tecozautla, Hidalgo. Esta mañana les saludamos. Vamos a entrar en materia, vamos a aprovechar la oportunidad para este día meditar en la palabra de Dios. Así que, y quisiera leer esta mañana, estábamos platicando sobre el libro de Cantar de los Cantares anoche y estuvimos hablando mucho sobre los escritos sapienciales, que son los escritos de sabiduría. Y como dice, ¿no? Para sabios, Salomón. Y es un privilegio que podamos compartir este escrito del Cantar de los Cantares. Y quiero leer unos 2 versículos y ocuparnos este tiempo para disertar sobre este tema. Muy bien, dice así la escritura en el libro de Cantar de los Cantares, capítulo 8, dice así, en el versículo 6, dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos, si diese el hombre todos los bienes de su casa, por este amor. Es muy interesante conocer los libros sapienciales, los libros de sabiduría. Déjeme mencionarle los 7 que se reconocen. 5 de ellos se encuentran en la versión Reina Valera, en las Biblias protestantes, y son los Salmos, el libro de Job, los Proverbios, el Cantar de los Cantares y el libro de Eclesiastés. Estos documentos son libros de sabiduría. Encontramos 2 más, ¿verdad? Que es el libro de sabiduría, que algunos lo consideraron como libros apócrifos, pero en realidad es un documento valioso. Lo podemos encontrar en la versión católica. En las versiones católicas puedes encontrarlo, pero también vamos a encontrar Eclesiástico. Eclesiástico es otro de los libros maravillosos de consejería de los sabios, ¿verdad? Estos libros, una de las razones por el cual las personas a veces, cuando lo leen, pues no, a veces no todos pueden entender su profundidad o se da para dar alguna deducción sobre el pasaje, es que fueron... ¿Qué quiere decir? Dentro de estos libros de sabiduría también encontramos codificaciones, encontramos claves, encontramos principios de la sabiduría hebrea, y que muchas veces, si hacemos lecturas lineales, no lo logramos captar. Es interesante encontrar que el canto está establecido en el precepto 613 de la ley de Dios, basado en Deuteronomio capítulo 31, verso 19, donde está establecido escribir un canto antes de morir. Y tenemos que ponerlo en la boca del pueblo para que el pueblo sea amonestado a través de ese mensaje y no se aparte de los mandamientos. Ese es el precepto 613 de la ley, el último. Esa es la razón por la cual Moisés, Dios le dijo antes de morir, cuando él dio el discurso que conocemos como Deuteronomio, antes de entrar a la tierra prometida,
cuando Moisés llega a territorios de Moab, que es el último paraje del fin del desierto, dicen que la escritura que Moisés llegaba a los 120 años de edad y el Señor le anunció su muerte, dijo que moriría. Lo subió a un monte. Pero dice que en ese tiempo Moisés, que cruzó los 40 años en el desierto, y él fue el hombre que Dios usó en el Sinaí cuando recibió la ley de Dios, le pidió al Eterno no morir antes, sino que se le permitiera recordarle la ley al pueblo otra vez. Y sobre todo a la generación que continuaría. Porque la generación que estuvieron en el Sinaí, muchos murieron en el desierto, pero ya nacieron muchos hijos. Y entonces por eso se llama segunda ley, Deuteronomio. Y el Midrash, en el Midrash hebreo encontramos que pidió que se le concediera. Así que en los últimos 40 días de vida de Moisés, 37 de ellas le dedicó recordando la ley de Dios al pueblo, a los descendientes hebreos, que ellos deberían tener mucho cuidado de no apartarse de los fundamentos, los preceptos de la ley de Dios. Por eso es que encontramos una similitud entre el libro de Éxodo y el libro de Deuteronomio. Pero hay algunas cosas más en Deuteronomio. Pues hoy vamos a encontrar los 10 mandamientos en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Vamos a encontrar porque se le está dando a una generación diferente. De ahí nace el precepto de que es un mandato cantar. Y el Señor le dijo a Moisés, escribe una canción. Escribe una canción y póngala en la boca del pueblo, antes de morir. Pudiéramos pensar qué temas podría escoger Moisés para exaltar el nombre de Dios y ser un testimonio que recordaría su tránsito por el desierto, su vida, su obra, el ministerio que Dios le dio. Habían hechos portentosos. Desde su nacimiento, él había sido separado de sus padres y arrojado al río. Pero el Señor preparó las manos de una mujer, la hija de un faraón, para cuidar la vida de Moshe. Y él empezó a ver la providencia y la mano del Todopoderoso guiándolo. Hay historias sobresalientes, impresionantes, pero él contó una, cómo Dios liberó a la nación en Egipto, cómo Dios liberó a Israel, a Jacob de Egipto, y los libera para constituir una nación, llevarlo hacia la tierra prometida que Dios habló a Abraham. Pero cuando el ejército de Faraón lo persigue, él confió, tenía una vara en su mano y usó las indicaciones que Dios le dio y cruzó el pueblo el Mar Rojo. Y él pudo tomar ese hecho que Dios lo liberó y liberó al pueblo y pasó y cruzó el mar y cantó una canción. Está escrito esa canción en el libro de Deuteronomio. Echó en el fondo del mar los carros del faraón. Aunque no se menciona el faraón que haya muerto ahí, pero su ejército sí, los enemigos de Moisés. Ese hecho sorprendente de ese canto, para cumplir el precepto 613 de la ley, que antes de morir hay que escribir un canto, claro que Israel también lo considera como escribir un libro, escribir un hecho para que nuestros corazones no se aparten del Eterno. Nuestro corazón no se aparte de los mandatos de Dios, sino que vengamos siempre a Él. Esa es la razón por qué los hombres de Dios se registran en las Escrituras los cánticos. Esa es la razón por qué Moisés escribió este canto y por qué David escribió 72 plegarias, 72 cantos, conocidos como los salmos o los tejilimes. Y también en Primera de Reyes vamos a encontrar que Salomón escribió 1005 canciones y escribió 3000 proverbios. Y entre esas 1005 canciones resalta
lo que tenemos aquí, el Cantar de los Cantares. Considerado que uno de los libros más extraordinarios que alguien pudo haber escrito, de profunda sabiduría, que Dios reveló a Salomón. En el Salmo número 72, que al final del Salmo vamos a encontrar cuando dice, estos fueron los cantos de el hijo de Isaí, David, cuando menciona en el Salmo 72 final, dedica ese salmo a Salomón. Cuando Salomón nació, su padre tenía 58 años de edad. En Primera de Crónicas, capítulo 3, se menciona que David tuvo 19 hijos y se mencionan 8 matrimonios. Pero David, los salmos lo describen como el dulce cantor de Israel. Hizo de la alabanza, hizo de la plegaria, no solo un conocimiento de la ley de Dios, sino un corazón apegado al mandamiento y que lo expresa en forma de oración, en forma de plegaria al Señor. Él tuvo el deseo de construir un templo para Dios. Y el Señor le dijo que él no se le iba a permitir hacer el templo, pero uno de sus hijos que iban a hacer, iba a ser la persona que edificaría y cumpliría el precepto de Éxodo 25, verso 8. Me edificarás un santuario y yo habitaré en medio de ustedes. Y esa es la razón por la cual es un mandato cantar para dar testimonio de lo que el Eterno ha hecho en la historia de nuestras vidas. David cantó, Salomón cantó, Débora cantó, cada uno dando testimonio de lo que Dios hizo en su vida. María cantó, hay cántico de María. Ana cantó, ella cantó por gratitud de ser estéril y el Señor le concedió, de acuerdo a 1 Samuel capítulo 2, 7 hijos. Y el Salmo 113 dice, la mujer estéril que la ha hecho Dios, madre de muchos hijos. Así que hay una razón por la cual escribieron un cántico. No era solo por un gusto o un deseo, sino por el anhelo de guardar los mandatos establecidos por Dios, que es un mandato también reconocer lo que Él ha hecho con nuestras vidas, lo que Él ha permitido en nosotros, y podemos dar testimonio de los favores y la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros. Eso no se debe olvidar. Así que el libro de Cantar de los Cantares tiene ese concepto de que lo de los 19 hijos de David, no siendo él el mayor, porque tenía hermanos mucho mayores, el Eterno escogió al menor cuando tenía 12 años de edad. Murió su padre. David tenía 70 años el día de su muerte y Salomón 12 años. Sin embargo, Dios le reveló a David que el que ocuparía el trono sería Salomón. Pero ¿de dónde está el nombre Salomón? En el Salmo 72. En esa oración que el padre pidió a Dios un hijo que tendría que sustituirlo en el día de la transición. Cuando dejara este mundo, uno de los suyos ocuparía el liderazgo. Y si analizan bien el Salmo 72, está escrito que su nombre se escuche mientras la luna y el sol existan. Hasta los finales de las generaciones se escuche el nombre, que sea un hombre de paz, un hombre de paz, un hombre que conduzca a la nación con paz. ¡Wow! ¡Qué hermoso!
Un hombre que vengan los reyes de la tierra a visitarlo a él. Y todas esas cosas se cumplieron, ¿verdad? Un hombre que tuviese la sabiduría para guiar a una gran nación. Entonces, cuando se lee el Salmo 72 es como ver la biografía de Salomón. Por eso Shelomo, el nombre Shelomo o Salomón, es un hombre de paz. De ahí viene la palabra Shalom. Shalom, paz, que vivamos en paz, pero también con provisión, con prosperidad, en hermandad, en la convivencia. ¿Qué tan necesario es esto hoy? ¿Qué tan urgente es la paz en medio de nosotros, estando en un tiempo crítico? De norte a sur, de oriente a poniente, la violencia azota a nuestra nación y al mundo en conflicto. Dios es un Dios de paz. Por eso, si recordamos cuando aquellos ángeles entonaron alabanzas, las huestes celestiales, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. ¿Cómo se hace falta en todos los tiempos, en todos los ciclos históricos, hombres que promuevan la paz para que nuestra nación pueda caminar? Porque la paz es una expresión de respeto. Una expresión de respeto. Así que Salomón, este hombre, cuando llega muy joven al poder, su padre había reinado 7 años, 3 meses en Hebrón y había estado 33 años en la ciudad de David, en este caso Jerusalén, que hoy es el centro también de atención mundial por los temas religiosos y conflictos políticos. Así que Salomón tiene mucho que decirse de él, que decirse de Salomón. Le estoy hablando de esto porque es bueno conocer el contexto para darnos cuenta qué es lo que significa este texto. Salomón fue el hombre sabio que cuando muere su padre, él imitó a su papá. Él supo que David tuvo el deseo, y se acuerda de Primera de Crónicas, dicen que David recuperó los inmuebles del templo sagrado. Él siempre se cuestionaba por qué los sacerdotes habían olvidado los inmuebles santos. Y ordenó, estando él en el gobierno, que se recuperaran todos los utensilios que cargaron los sacerdotes durante el desierto. Y esa era la razón por la cual quería hacer una casa para Dios, donde tuvieran todos los, por ejemplo, el arca del pacto, estuviese la menorá, estuviese el altar del incienso, estaría la mesa de los panes, todos los elementos que el Eterno había dado a su pueblo, que los sacerdotes deberían cargar y llevar y cuidar. Pero estaban viviendo ya en otro tiempo donde cambiaron su sistema de gobierno. Dejando el gobierno teocrático, se convirtieron en una monarquía y se empezaron a apartar de las leyes de Dios. Y esa es la razón por qué Salomón durante su vida no vivió muchos años, solo vivió 52 años de edad. Murió a la edad de 52 años, pero el Señor sí cumplió su promesa para que gobernara 40 años en Israel como gobernó su padre. El interesante es que durante su vida y su trabajo se observan cosas, por ejemplo, que igual a Jetro, el pueblo de Israel le otorgó 7 nombres a ese hombre. Salomón se le reconoció en su vida, el pueblo le otorgó 7 nombres a él. Porque cada nombre que el pueblo le daba a Salomón era un mérito muy grande ante la nación,
que él lograba a favor de la nación. Por eso es que se le conoció como, no solo como Salomón, se le conoció también como el Coelet. El Coelet, que es el significado en hebreo del texto que se llama Eclesiastés. El predicador. El predicador, el hombre que salía cada 7º año sabático a la nación para volver a hacer lo que Moisés hizo, recordarle la ley de Dios a la juventud, a las familias, al pueblo, siendo rey. Disertaba con mucha sabiduría en la fiesta de Sukkot, en el segundo día de la fiesta de Sukkot, que quiere decir, esto es a finales de mes de septiembre, inicio de octubre, son las fiestas de Sukkot, o llamada la fiesta de los tabernáculos. Y en la fiesta de los tabernáculos, Salomón dedicó un templo extraordinario, y por cuanto edificó ese templo, le dieron el nombre de Big Dan. Big Dan, quien edificó el primer templo para el Eterno en las tierras que había prometido el Señor. En aquel lugar donde su padre compró, que era el mismo lugar donde un día Abraham llevó a su hijo Isaac a ofrecerlo en un altar. Y es el mismo lugar donde Jacob había dormido y tuvo un sueño y vio la escalera y vio ángeles que bajaban y subían. Esa es la conexión poderosa. Y eso es lo que va a explicar aquí en el capítulo, en este libro llamado Cantar de los Cantares. ¿Cómo podemos conectarnos? ¿Cómo podemos conectarnos con la divinidad? ¿Cómo podemos trascender en el mundo de la espiritualidad? ¿Cómo podemos tocar los 7 cielos? ¿Verdad? Acuérdense, los 7 cielos. Salomón habló sobre ello. Los 7 cielos. Por medio de la plegaria. Por medio de las canciones espirituales. Por medio de nuestro acercamiento al Eterno. Las plegarias, las oraciones, es la forma en que podemos conectarnos con el Eterno. Por eso ellos hablan de Bilam, hablan de Rakiyab, hablan de Shehakin, hablan de Sebul, hablan Arabot, el 7º cielo, Makom. ¿Por qué? Porque por medio de las plegarias podemos conectarnos en el mundo espiritual. Nuestro corazón puede llegar a Dios a través del canto. Por eso es que el sacerdote cantaba. Por eso es que el alma se expresa su amor a Dios por medio de las oraciones. Por eso el salmodiar es cantar. Es expresar nuestro acercamiento a Dios. Él lo entendió. Por eso es que cuando cantaban, los ejércitos se peleaban entre ellos. Por eso cuando cantaban, había provisión. De ahí viene la inspiración del Salmo 150. En el Salmo 150 es un salmo que se canta en el día de Yom Kippur, anualmente. Y en el Salmo 150 encontramos 10 veces la palabra alabadle. ¿Por qué debemos alabarle? Están escondidos 10 canciones en el Salmo 150. No debemos olvidarnos que Dios es único, que Dios es sabio, que Dios lo sabe todo, que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es vida, que Dios es victorioso, que Dios es honor, que Dios es el fundamento de todo y que Dios está con nosotros. Cuando tenemos esa seguridad, entonces sí podemos acercarnos y decirle: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Esto lo enseñó el maestro, pero es de la familia de Judá.
es las oraciones de David. Es la descendencia de Salomón, que conocieron estas verdades. Por eso el nombre de Salomón fueron varias. Pues Salomón fue el Coelet, el predicador, fue el Bindam, y en el capítulo 30 de Proverbios también están escritos 4 nombres de Salomón, que es Jaque, está Agur, Jaque, Itiel y Ucal. ¿A qué se refiere esto? De que por medio de ese hombre los reyes de la tierra lo respetaron y venían de 1000 pueblos de la tierra a darle presentes a Salomón, así como la oración de su padre David pidió en vida a favor de su hijo. También se decía, uno de los nombres, que la presencia del Espíritu de Dios estaba con él, donde quiera que él iba, porque también le dio un don de sabiduría. Estas cosas que él tuvo, escribe un majestuoso libro. Pues estamos el Coelet es un resumen sus discursos en la fiesta de Sukkot, en el segundo día de la fiesta de Sukkot, que sería una explicación a los jóvenes, a las familias, de no apartarse de la ley de Dios. Cuando lean el cantar de el libro de Eclesiastés o el Coelet, vamos a encontrar el valor de la vida, el valor del tiempo. Salomón toca un tratado sobre el tiempo, que debemos acordarnos del Señor en la juventud antes que vengan los días malos, antes que la vejez llegue también y nos prepare para partir de este mundo. Que debemos entender el valor del tiempo, que todo tiene su tiempo debajo del sol, pero sabes, sobre todas estas cosas te juzgará Dios. El libro de Proverbios es una paráfrasis de los 613 preceptos de la ley. ¿Qué quiere decir? En cada proverbio el rey Salomón explica lo que está prohibido y lo que está permitido. Siempre vamos a encontrar esta dualidad en los proverbios. Entonces los proverbios solo se refieren a los 613 preceptos de la ley, que Salomón lo explica como un consejo para el pueblo, que si los jóvenes deben alegrar a sus padres, porque esto es mandato que alarga la vida. Y no deben ser tristezas de su madre. Lo llama la sabiduría, no la insensatez. Entonces, muchas cosas hermosas que escribió, pero en específico, quiero aprovechar mis minutos que me quedan aquí para entrar al tema de Cantar de los Cantares. Está codificado. Por eso es que aparecen 8 versos del libro de Cantar de los Cantares. ¿Por qué? Porque el 8 es el número 8 en la codificación hebrea. Vamos a encontrar una letra hebrea que es Chet, la letra Chet hebrea, que es la balanza. ¿Qué quiere decir? Que existe un punto en equilibrio en el universo, que todas las cosas tienen sus opuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que así como existe la luz, existe la oscuridad. Así como existe el poder, existe también la debilidad. Y entonces el universo debe estar en un pleno equilibrio. Entonces lo que va a partir aquí es que los extremos no son buenos, sino el punto del equilibrio. Y tenemos que encontrar el equilibrio de las cosas, y a eso se le llama sabiduría. No es desechando, sino estar en el punto del equilibrio de las cosas. En otras palabras, la sabiduría es entender aquello que nosotros muchas veces no aceptamos. Y lo vamos a encontrar ¿en dónde? En sus leyes. Por eso no se refiere de una mujer aquí, se refiere
dame tu palabra, dame tu Torah, y que me bese la boca. Ponme tus palabras en mi boca. Que mi alma esté pegada a ti. Que yo pueda buscar tus leyes y tu palabra como si fuese un sello, como una marca en mí. Ese es lo maravilloso. Por eso es que el nombre del Eterno, el tetragrama hebreo, cuando se aplica la gematría, aparece el número 26. Pero no existe el número 26. Los números son del 0 al 9. El 26 es la unión de dos dígitos. ¿Qué quiere decir esto? Es un binario de 2 y 6. En realidad es 8. Porque 2 más 6 es 8. Y entonces se refiere que el que merece todo honor, el que merece toda dignidad, todo reconocimiento, toda magnificencia, todo lo sublime, es el Eterno. A Él sea toda gloria, toda honra, toda alabanza, todo reconocimiento al Eterno Dios. Por eso es que en el 8 aparece el Salmo 8, que se escribe de la misma forma. Cuando dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo has hecho un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. Todo pusiste bajo sus pies. Inclusive dice que esa sabiduría se lo escondiste a los sabios y se lo revelaste a los niños. Porque entre la formación también Salomón escribió, instruye al niño en su carrera. Cuando fuere viejo no se apartará de ella. ¿Por qué? Porque existen preceptos en las Escrituras. Por ejemplo, el octavo día. Basado en Levítico 12:3, cuando dijo, en el octavo día circuncidaréis al niño. En el libro del Génesis no aparece el octavo día. Aparece 6 días harás toda tu obra. 6 días harás toda tu obra. Trabajarás 6 días. Pero hay un día especial que es el día de la bendición. Y no lo digo aquí porque debatamos doctrinas, sino que en el contexto es que los 6 días fueron para trabajar. Y el 7º día fue diseñado para bendecir la vida del hombre. El hombre tenía que encontrar el reposo, el descanso, cuando su alma esté en comunión con Dios. Cuando descanse físicamente también. En el 7º día, es un día de bendición, pero no aparece el octavo. ¿Por qué? Porque el octavo no es físico, sino es la trascendencia. La trascendencia. Por eso es que es el octavo el honor. El honor. Por eso es que en el octavo mandamiento dice, no robes, sino sé honorífico. Tú no debes robar, debes ser honorífico. Tienes que dignificar. Tienes que ser alguien de honor. ¿Por qué? Porque así está escrito que el carácter de Dios también debe estar en nosotros. Por eso es que dice, cuando Moisés vio que el Señor cruzó, dijo, Jehová fuerte, grande, misericordioso, clemente, perdona el pecado, perdona la iniquidad, perdona la maldad, pero visita la maldad de los padres sobre sus hijos hasta la 3ª y la 4ª generación de los que la aborrecen. Pero dice, lento para la ira. Ese es el carácter que debemos nosotros encontrar cuando nuestro corazón se une con Dios. Aprenderemos a perdonar. Aprenderemos a no airarnos. Aunque Dios dice que es lento para la ira y grande en misericordia, debemos imitar su misericordia. Debemos imitar ese carácter de Dios. Por eso es que dijo el maestro, sed pues
misericordiosos, como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Entonces, el cantar de los cantares nos va a motivar de que nosotros, nuestro corazón debe estar pegado a los mandatos del Eterno. A los mandatos del Eterno. A las verdades de su ley. Por eso es que dice, ¿no? Como los hombres se ponen marcas. Como los hombres se ponen señales. Acuérdense que hay una señal que es el tefilín. Hablándolo en un segundo nivel. En este caso serían el tzitzit. El tzitzit que se usa en las ropas. Aparece en Números 15, verso 37 al 40 del libro de Números. El Señor dijo, llévame aún en tu ropa las señales que tú eres mi pueblo. Y esa es una de las razones por qué los pueblos originarios en diferentes partes del mundo llevan codificaciones en sus ropas, en sus vestimentas. La identidad, su origen, sus raíces, de dónde provienen, de dónde están, quiénes son sus descendientes, quiénes son sus padres. En ese sentido es que lleven esa identidad. Formemos esa identidad, esa conexión que existe con Dios. Por eso es que este es un canto, es una plegaria, es una oración. Señor, mi corazón te pertenece a ti, mi vida está pegada a ti. Mis ancestros que vivieron y se mantuvieron en esta fe y que nos transmitieron el mensaje de generación en generación por la oralidad, por los usos y costumbres que también se han transmitido, pues debemos honrarlos. Entonces, aquí es como un diálogo entre esa necesidad de apegarse a la Torá, a las leyes divinas, para encontrar el honor, para encontrar la justicia. Acuérdense ustedes que por ejemplo, en el español, en el hebreo y en el griego, no utilizamos la J. No utilizamos la J. Por ejemplo, algunos dicen José, pero en el hebreo se dice Yosef. Nosotros decimos Jacob, pero es Jacob. Hay una diferencia. ¿Por qué? Por los valores gemátricos que también Salomón utilizó la gematría para hacer esta interpretación de los códigos. Entonces, maravilloso encontrar entonces que si el mundo tiene una balanza donde pesa lo justo y donde busca el punto del equilibrio de todas las cosas, entonces no solo de pan podemos vivir, también en nuestra alma vive cuando se conecta con Dios. Por eso mucha gente se enferma. Hoy vemos muchas enfermedades, vemos muchos problemas, porque la gente ha dejado pensar en su alma. La gente no atiende en su alma, que es el origen. Muchos problemas emocionales, muchos conflictos en el alma de las personas se traducen en enfermedades del cuerpo. Muchas enfermedades graves. Primero es en el alma, luego es en los huesos y luego después en los tejidos y luego la destrucción. La paga del pecado es la muerte. Pero si nos buscamos a Dios es vida. Entonces, qué hermoso es entonces atender que nosotros podamos amar a Dios, ¿verdad? Amar sus leyes, amar sus palabras y cultivar nuestro corazón como lo dice aquí en el capítulo 8, ¿verdad? Dice, ponme como un sello sobre tu corazón. Wow, pero ese es un diálogo entre, ¿quién lo diría? Salomón o Dios.
¿qué nos pide el Señor a nosotros? Porque este es un diálogo. Hagan de cuenta qué es lo que pide. Por eso que los profetas dijeron, ¿qué pide el Señor de ti? Que lo ames, que hagas justicia, que hagas misericordia. Porque ahí se encierra todo. Porque el que ama se rige por una ley poderosa. Por eso a veces a mí me da mucho temor leer los evangelios, porque es un nivel mucho más alto. Porque si yo perdono los que me perdonan, es un acto justo. Pero si yo perdono a alguien que me ofende, entonces ya no me guío por esa ley de justicia, sino por la ley del amor. Porque sin merecerlo, yo demostraré que soy capaz de bendecir a aquel que me maldice. Pero por eso es que las enseñanzas del maestro eran muy... Por eso es que él dijo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y era mucho más fuerte. Llévame, ponme como un sello sobre tu corazón. Por eso es que dice el Shema Israel, ¿verdad? Que oye, Israel, Hashem vuestro Elohim, Hashem uno es. Lo amarás con todo tu corazón. Wow. Pero debemos entender que el corazón toca tres niveles. Toca la mente, toca el alma y toca el cuerpo. El corazón controla el pensamiento. El corazón controla los deseos y el corazón controla también aún todas nuestras acciones por medio de la sangre. Es interesante entonces esta mañana que Dios nos diga estas palabras, porque cuando una mujer se lo dice a un hombre, le impacta. Cuando un hombre se lo dice a una mujer, y eso es un nivel de llevar una marca, es como una señal de pertenencia. De hecho, una señal de pertenencia es como si perteneciéramos a esa persona. Entonces dice, ponme sobre como un sello. Pero un sello es como un pacto. Un sello es un pacto, es un acuerdo, es una marca en el corazón y en tu cuerpo. Que así sea nuestro amor a Dios, que así sea nuestro acercamiento con Dios, que así sea nuestra relación personal con el Señor. Dice, ¿por qué? Porque fuerte como la muerte es el amor. ¿Quién podía entender el concepto amor y el concepto muerte? Muerte. Wow, es una palabra muy profunda. Porque la palabra muerte nos describe la culminación de un periodo, de una etapa, de un proceso. Y no se utiliza como en los escritos, aparecen como sueños. ¿Por qué? Porque en la mentalidad que la Torá va a instruir es que no existen finales, existen nuevos comienzos. Lo que aparentemente termina no es que termina, sino que llega a un punto de inicio. Entender la muerte y el amor son cosas muy profundas. Por amor, alguien puede dar su propia vida. Y eso tiene otro nivel grande, ¿verdad? Dar nuestra propia vida. Y de ahí viene la convicción, la seguridad. Ahí viene nuestra devoción. Que muchos siervos, apóstoles, líderes de la historia de la iglesia fueron capaces de morir por sus convicciones y por su fe en Dios. Y creo que esa es la convicción que Israel tiene. Israel es genuino en su fe.
porque su convicción es grande. De ahí viene la frase que el maestro enseñó: santificado sea tu nombre. Pues mi deseo esta mañana es de que yo no sé qué Dios ha hecho en ti. Te ha sanado, te ha liberado, ha hecho cosas poderosas en tu vida. Necesitas escribir un canto. Necesitamos escribir un canto y para agradecerle al Señor y convertirlo en una plegaria para decirle esta mañana: gracias por lo que has hecho por mí. Todo ayuda bien a los que aman a Dios. Así que llevemos ese sello, ese pacto de Dios. Por eso es que a los niños se le pone la brimila, que es la circuncisión. Lleva un pacto, el pacto abrámico. ¿Cuál es nuestra dependencia? ¿Qué es nuestra luz? Que el eterno Dios nos dé su entendimiento para que nunca se aparte este libro de la ley en nuestra boca y nos alumbre en nuestro diario vivir. Y si esta mañana, ya estamos concluyendo, estás pasando por alguna situación difícil, estás viviendo un momento crítico, solo confía. Solo exprésate con Él. Porque Él dice: clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero esta mañana de plegaria, esta mañana de oración, digámosle al Señor que pues queremos enamorarnos de Él, de su palabra, y que nuestra boca esté llena de su palabra. Que Dios les bendiga muchísimo, donde quiera que se encuentren. Les saludamos desde el Estado Hidalgo. Muchísimas gracias. Qué gusto tener de esta instrucción, ¿verdad? Hermanos, nosotros conocemos que ni la vida, bueno, conocemos el capítulo 8 del libro de los Romanos. Y en el capítulo 8 del libro de los Romanos hay una palabra de amor. De amor. Bueno, entre los cánticos de Salomón en Eclesiastes capítulo 1 dice que tenemos la eternidad. Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones. Ahí está escrita la eternidad, que es una palabra, una letra del alfabeto de los hebreos. La eternidad en nuestros corazones. La vida eterna escrita por Dios en nuestros corazones. En el capítulo 8 del libro de los Romanos, lo encuentro aquí rápidamente. Dice la palabra que... se los leo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo nos podrá separar del amor de Dios, porque Él ha puesto la eternidad, ha escrito la eternidad en nuestros corazones. Ahí Dios nos está hablando y es un placer haber estado con ustedes. Los invitamos la próxima semana a que permanezcan con nosotros. No se olviden de mandarnos sus comentarios, sus peticiones de oración y visitar la página www.alasdeaguilacentral.com, que está a su disposición las 24 horas del día. Visiten al apóstol Marlene Contreras todos los días de 11 a 1 de la tarde, 12:30 a 1 de la tarde, y cómo se cura una herida. Nos despedimos, que Dios los bendiga en gran manera y sigan disfrutando su comunión con Dios, su comunión, su acercamiento, su relación con nuestro Señor Jesucristo. No se lo olviden, sigan disfrutando de esta adoración. Que sea tu placer, hermano, hermana, que sea tu placer darle tu mejor adoración, tu mejor elogio al Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo les damos muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga en gran manera. Gracias.
Gracias. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te